Hola, yo soy Lorena Trejo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de Pasto. Pertenezco al programa de Psicología. Hoy es 9 de marzo de 2018. Estoy realizando el curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Nos encontramos abordando los temas sobre sujeto y subjetividad. Para ello vamos a realizar una entrevista, ¿sí? En la cual nos va a colaborar Ken Rodríguez. Él es estudiante de Sociología de octavo semestre. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, muy contento y muy a la expectativa pues de que se puede sacar a partir de este ejercicio. Bueno, la entrevista la vamos a realizar con el fin de aclarar dudas que hay sobre este tema, pues que es tan amplio, ¿no? y tan complejo. Pero antes de esto vamos a definir lo que es el sujeto y la subjetividad. El sujeto es el individuo que está inmerso en la sociedad, ¿sí? Este se acata a unas normas, a unas leyes para poder convivir con los demás. Es aquel que piensa, el que actúa, tiene ética, tiene moral, tiene valores. Por su parte, la subjetividad es propia de cada ser humano, ¿sí? La subjetividad es la forma de pensar, son los puntos de vista que tiene cada persona sobre algo y es la forma en cómo percibe el sujeto su realidad. Bueno, entonces vamos a comenzar con la entrevista, vamos a realizar unas preguntas que son muy puntuales, muy concretas. Entonces vamos a comenzar con la primera. Para usted, ¿no? ¿Qué entiende por sujeto y subjetividad? Bueno, creo que la percepción que se tiene de esas dos categorías es muy similar a la que acabaste de dar. Pues dentro de la carrera nos muestran al sujeto precisamente como ese ser individual, particular. Pero yo agregaría algo, y es que bueno, cuando se trata de estudiar precisamente un grupo social, una comunidad, un sujeto también puede ser una comunidad agrupada o entendida precisamente como la agrupación de diferentes personas que comparten ciertas características en común, que en sí comparten una subjetividad colectiva, una conciencia colectiva. Eso nos lleva pues a la segunda categoría, que es la subjetividad, que en sí pues es parte de ese componente más, podríamos decir, más ideológico, que de alguna manera funciona como un agente particularizante de ese sujeto. Lo individualiza, lo vuelve un sujeto particular, un sujeto peculiar, con unas características muy propias. Digamos que la subjetividad es algo como muy interno al sujeto. La identidad podría entenderse como el reflejo de esa subjetividad frente a un contexto exterior. Para usted, ¿no? ¿Cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de las comunidades? Bueno, tocas una dicotomía dentro del campo social bien interesante, y es subjetividad, comunidad. Y es una inquietud que a los científicos sociales los ha atormentado por años, y es bueno, ¿cómo es que una serie de tipos con sus infinidad de subjetividades pueden construir un grupo social, una comunidad? Considero yo que el factor primordial ahí es la educación, pero la educación entendida desde tres parámetros. Estamos hablando de que existe una educación formal, una educación no formal y una educación informal. ¿No? Dice, ¿qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo, y por qué? ¿Qué lugares? Todos. El estar sentado aquí ya me genera toda una serie de ideas que están rebotando constantemente en la cabeza. Es decir, si nos remitimos al escenario anterior de los tres tipos de educación, nos damos cuenta que se encuentran presentes en absolutamente todos los escenarios de la vida. Es decir, tú aprendes informalmente absolutamente de todo. Y absolutamente con todas las experiencias que tengas, empiezas a generar una conciencia individual que en sí te genera esa subjetividad. Con el hecho de caminar de tu casa al trabajo en la mañana por una ruta, te diste cuenta que en cierto tramo de esa ruta hubo un accidente de tránsito. Entonces, de regreso dices, no,
tal vez por ahí no, porque es cierto, pasa mucho tráfico, puede suceder esto, a veces las principales víctimas de los accidentes de tránsito somos los peatones, cambiemos de ruta, te genera un aprendizaje, el simple hecho de caminar. Entonces considero yo pues que absolutamente todos los escenarios, todos los lugares tienen algo que enseñarte, y por ese motivo pues tú puedes ayudar a construir tu subjetividad en todos los escenarios posibles. Entonces, mira, hablando de los lugares, dice, ¿por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, yo creo que ahí podemos tocar otra idea, y es, bueno, ver cómo se entienden los lugares. ¿Listo? Es decir, socialmente los lugares son espacios físicos, espacios materiales, ¿cierto? Pero si lo vemos desde un espectro más como de convivencia, podemos ver que hay lugares y que hay no lugares. ¿Listo? ¿Cómo los entendemos? Entendemos los lugares como espacios físicos, materiales, en los que la gente llega y convive y coexiste. Una casa es un lugar, desde esa óptica. Un centro comercial podría ser un lugar, pero podría ser un no lugar, entendiendo los no lugares como esos espacios físicos que de alguna manera podríamos decir que espantan a la gente. Espacios físicos en los que no hay procesos de interacción social, procesos de interacción comunitaria. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Sí, la relación existe. ¿Por qué? Pues, bueno, pongámoslo de una forma muy práctica. Entonces, claro, los territorios inciden muchísimo en eso, porque cada territorio tiene un componente histórico muy arraigado al territorio, que no es mutable y que no es transferible a otro territorio. Es decir, para el resto de Colombia, Bolívar fue un héroe, para los pastusos tal vez no, y si no, póngase a leer lo de la Navidad Negra. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Bueno, prácticas que permitan generar procesos de identidad. No, pues, pucha, yo creo que todas en las que se vea involucrado más de un individuo. Porque, bueno, hay prácticas individuales que generan cierta identidad individual, pero hay que ver hasta qué punto esa identidad individual es validada por su grupo social. Es decir, estamos en un colegio, qué sé yo, solo de chicas, pero la identidad individual de una de ellas le dice que no le gustan los chicos, que a ella también le gustan las chicas. Entonces, preguntémonos, ¿qué tan validada es esa identidad individual de ella, solo de ella, dentro de ese colegio? En comparación a la identidad que se tiene del resto de chicas de ese colegio. Es decir, todo el mundo asume que a las mujeres les gustan los hombres, porque es una identidad colectiva. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque desafortunadamente, en ese sentido, no en todos, pero desafortunadamente somos seres sociables. Y estamos condenados a congeniar y a socializar con otras personas. Y parte de esa condena es compartir ideas, compartir conocimientos, compartir hábitos, costumbres. Y ese compartir implica el recibir, ¿cierto? ¿Que tiene un problema estructural de fondo? Claro, hay fallas en la educación que a ti no te permiten individualizarte como un sujeto y defender esa subjetividad, sino que por el contrario te desprenden de ella y te convierten en un ladrillo más en la pared. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Sí lo considero, porque
pues ya lo habíamos dicho, ¿no? La identidad de alguna manera se construye a partir precisamente de esos factores externos. Entonces, dependiendo del contexto, tú puedes apropiarte de algunas cosas de ese contexto y sentirte identificado con ellos. No obstante, eso significa que la identidad se convierta en un elemento restrictivo, porque también puede ser muy variable, precisamente dependiendo del contexto. En términos simples, no es lo mismo ser un pastuso y vivir en Pasto que ser un pastuso y vivir en Bogotá. ¿Cierto? Tu identidad como pastuso la tienes, porque creciste como pastuso. Pero en este momento actual estás viviendo en otra ciudad, en otro contexto, te estás apropiando de otros contextos. Y bueno, salir de la ciudad implica que tengas que recibir todavía mucha más información de escenarios, de espacios que tal vez no conocías, y entonces intentas asimilarla toda a la vez y tratar de amarrar eso con lo que ya venías, con lo que ya saliste desde Pasto, y entonces eso genera nuevas identidades como pastuso. ¿Considera usted que el reconocimiento de heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social, y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Es una pregunta interesante en el sentido en el que si vemos que la identidad es algo, o bueno, entendemos que la identidad es algo que se construye desde afuera, esa construcción externa va a permitir todas las variaciones posibles, siempre y cuando no alteren su estructura. Puesto en términos sencillos, el Estado colombiano es un Estado que reconoce la identidad individual, la subjetividad de cada uno de sus ciudadanos. Sin embargo, es un Estado social de derecho que promueve la práctica de buenos valores, principios y todo lo que está registrado en la Constitución. Es decir, todas las personas somos colombianos porque nos identificamos con este territorio, con esa Constitución, curiosamente con el himno, que desconocemos, tiene 11 estrofas y solo cantamos una y el coro. Pero, sin embargo, pues cada colombiano tiene su subjetividad. ¿Será que por tener esa subjetividad deja de ser colombiano? No, precisamente porque esa idea colectiva de identidad permite todas las variaciones posibles. Absolutamente todas, siempre y cuando no altere su estructura. Es decir, Colombia reconoce la heterogeneidad como diferentes partidos políticos, diferentes grupos sociales, diferentes organizaciones comunitarias, permite la libre asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, entre comillas, es así, muy entre comillas, es decir, reconoce esa heterogeneidad y aprovecha esa heterogeneidad precisamente para ayudar a consolidar ese proyecto de Estado-Nación. Listo. Bueno, entonces hemos finalizado con esta entrevista. Ken, muchas gracias. Vale.